Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y todas y todes, obviamente. Este es el último, el quinto encuentro y el último de este primer seminario de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación. Mi nombre es Mónica Fernández Braga y soy integrante del programa de investigación Discursos, Prácticas e Instituciones Educativas del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, y es un gusto para mí estar hoy con ustedes, de algún modo, para ir recapitulando los diálogos anteriores y con la idea de poder dialogar en el foro, como ocurrió en el resto de los encuentros, sobre la propuesta que les traigo hoy, pero además sobre el cierre y a lo mejor las inquietudes para contar con próximos diálogos. Entonces, la idea de este encuentro es dialogar sobre unos temas problemas, si se quiere, ¿no? Recordando de algún modo los encuentros y diálogos anteriores, tan interesantes, luego dialogar un poco sobre colonialidad y de o descolonialidades, y cerrar este primer seminario de ALFE con la intención de pensar entre todos, todas y todes próximos encuentros, ¿verdad? Bien, entonces recapitulemos. El querido Walter Cohen nos trajo la conferencia inaugural en la que, con ese espíritu filosofante que tiene Walter, nos habló de la piedra de toque, nos habló de la política y la pedagogía y la política, que pareciera que fueran cosas similares, pero en ocasiones son contradictorias. Nos habló de Sócrates y Freire, y pensando de algún modo, en esta idea de equiparar, ¿no? O balancear, o darle a Freire esa piedra de toque, esa importancia teórica que tendría Freire, Sócrates brasilero o nuestro americano, en cabeza de Paulo Freire, ¿verdad? Entonces, eh, equiparar el Sócrates griego con el Sócrates brasilero, de algún modo, por llamarlo así, nos pone en esa perspectiva de recordar, de algún modo, que la filosofía socrática, desde el punto de vista de Platón, nos pone en una congeneridad, si se quiere, entre el nacimiento de la política y la pedagogía, ¿sí? Amparada por el diálogo filosófico. Entonces, ese invento de Sócrates, de algún modo, de dialogar en torno a la polis y al campo de la cultura, en el sentido de paideia, ¿no? En el sentido de paideia, como, si se quiere, también los contenidos programáticos que va a tener la educación. Entonces, esta posibilidad que nos brinda la filosofía griega de pensar ese vínculo entre lo político y lo pedagógico fue algo fundamental para la cultura occidental, pero también para nosotros y nosotras como integrantes de algún modo, de esa cultura occidental. Ahora, con el correr de los tiempos, como todos sabemos, la cuestión de la pedagogía se fue corriendo del tono de lo político, e incluso en muchos espíritus más conservadores, si ustedes quieren, pretenden que en la educación se anule lo político, siendo que lo político es lo que inaugura de algún modo la educación, ¿no? Entonces, en ese sentido, me pareció sumamente interesante esto que nos traía Walter en torno a pensar a Freire como un Sócrates nuestro americano, ¿no? Aunque no lo dijo en esos términos, me gusta pensarlo desde ahí. ¿Por qué?
porque Freire nos devuelve en el siglo XX la posibilidad de plantear ese vínculo congénere, como les decía antes, que existe entre lo político y lo pedagógico, ¿no? Entonces, parece que la inquietud freiriana de mencionarnos como a los educadores y a las educadoras como sujetos que no podemos separarnos de nuestro pensar lo político, es absolutamente importante para plantear esta revalorización, si se quiere, de la pedagogía de la pregunta tal como nos traía Sagrario, ¿no? Entonces, lo que nos deja Freire, además de esta incorporación o reincorporación de lo político en el mundo de la educación, es esta metodología de algún modo, porque Freire tiene un método educativo para despertar conciencia, si se quiere, por llamarlo de algún modo, o para despertar ese sentido de lo político que existe en todos los seres humanos. Creo que ese tratamiento que le da la pedagogía de la pregunta, y que Sagrario también, en el sentido de muy rico su aporte, nos trae la posibilidad de volver a dialogar o reinventar, como decía Freire, el concepto de pedagogía de la pregunta, que obviamente está vinculado al interés por lo político. Y ese interés en la pedagogía de la pregunta, en la política o en lo político, de algún modo viene atado al encuentro que nos brindara Natalia, tan interesante también, por cierto, respecto de qué es lo crítico de la crítica, ¿no? Y le agregaría yo, qué es lo crítico de la pedagogía crítica. De algún modo, podemos ir nuevamente a lo que decía Walter, articularlo con lo que nos brindó Sagrario y pensarlo desde el punto de vista de cuál sería la crítica entonces que tendríamos que reinventar en este siglo XXI con sus conflictos culturales, políticos, sociales, ideológicos, y tan ricos en términos de insurgencias intelectuales, ¿verdad? Entonces, pensar a Freire como un Sócrates nuestro americano, es decir, dándole ese sentido de piedra de toque, dialogando sobre la pedagogía de la pregunta, esa inquietud por la pregunta, y planteándolo desde el punto de vista de lo crítico de la crítica, más allá de todo lo que nos enseñó la Escuela de Frankfurt, de todo lo que nos enseñara Giroux, articulando los conceptos de la Escuela de Frankfurt con la pedagogía freiriana, más allá de todo ese caldo de cultivo crítico, parece que todavía nos faltara un resorte teórico. Y desde ese punto de vista, creo que lo que nos trajo Arthur, tan importante con la polémica entre Iván Ilich y Paulo Freire, creo que es bien interesante también, porque ahí hay un punto que, además de una cuestión política, como bien descubría Freire, nos pone frente a una cuestión de la política, no solamente de lo político, ¿no? Y entonces la defensa de Freire, obviamente, en torno a la no desescolarización, tiene que ver justamente con la importancia de la política educativa. Es decir, si nos desescolarizamos, es probable que las desigualdades educativas sean mucho mayores. Esto no le quita validez a la propuesta de Illich en torno a la necesidad de desescolarizarnos, porque probablemente ese desescolarizarnos no implicaría que no haya escuela, sino que las escuelas se transformen, ¿no? Entonces, dicho
esto de la recapitulación, vale plantear lo que les quería traer en el día de hoy. Y es de algún modo traer una serie de conceptos, tirarlos, si se quiere, porque no vamos a tener tiempo de profundizar en ellos, pero tirar esos conceptos que están pululando en las nuevas, podría llamarle, epistemologías nuestroamericanas, o en las críticas hacia la epistemología eurocéntrica, que de algún modo traen estas teorías de o descoloniales. Entonces, tomando nuevamente esto de la piedra de toque, me gustaría plantear esa vieja enseñanza Foucaultiana, obviamente, que nos habla del orden del discurso. Y para el orden del discurso, como ustedes saben, lo que implica, hablando en criollo, hablando en sentido coloquial, es que no podemos hablar de cualquier tema en cualquier momento. Pero las rupturas, de algún modo, se darían en el mundo de la teoría, las rupturas epistémicas, traerían, por supuesto, continuidades también. Es decir, no hay una ruptura tajante desde la perspectiva Foucaultiana, sino que esas rupturas también dejan como un sustrato de continuidades. Y en ese sentido, las continuidades son como los cimientos para encarar nuevas críticas. ¿Eso implica que Simón Rodríguez sea de algún modo un crítico actual? No, claro, como ustedes saben, de ninguna manera. Pero me parece que Simón Rodríguez fue el primer filósofo, entre comillas, o pedagogo, si ustedes quieren, para ponerle el nombre que me parece más adecuado, el primer pedagogo de nuestra América que planteó cuestiones descoloniales, y no solo desde el punto de vista educativo, como es obvio, sino también desde el punto de vista de lo colonial, ¿sí? Y ahí vamos a ir con estas perspectivas, pasando de lo colonial a las perspectivas decoloniales. Vamos a tratar de cerrar este último encuentro de este primer seminario de ALFE. Entonces teníamos el orden del discurso, y como piedra de toque a esa ruptura discursiva que no nos permitía hablar de lo decolonial en determinado momento de nuestras vidas, hablaremos sintéticamente sobre la obra de Simón Rodríguez. Luego plantearemos qué es esto de la colonialidad, y en tercer lugar, las perspectivas descoloniales. Simón Rodríguez. Hay una frase muy común, muy conocida de Simón Rodríguez, que se llama inventamos o erramos, ¿sí? Y de algún modo, esa piedra de toque que nos pone Simón Rodríguez es la necesidad de inventar para no errar. Ahora, ¿podemos inventar de la nada? Obviamente que no, y esto lo dice claramente Simón Rodríguez. Inventamos cuando lo que conocemos de ese mundo europeo, porque él no le llamaba, por supuesto, eurocéntrico, sino europeo, inventamos lo que de esa Europa, el saber que esa Europa nos ha legado y que no nos es útil para nuestra América, ¿no? Desde ese lugar es necesario inventar en política, es necesario inventar en educación, es necesario inventar en torno a la cultura, y es necesario inventarnos como intelectuales críticos, ¿no? Como intelectuales orgánicos, si se quiere, en sentido gramsciano, ¿verdad? Entonces, esta cuestión del inventar o errar no implica dejar de ser coloniales en el sentido epistemológico, sino que lo que implica es inventar en esa estela, es decir, lograr una ruptura, pero en torno a esa continuidad, ¿sí? La continuidad que nos ha forjado nuestro pensamiento es el mundo eurocéntrico, y no nos vamos, y no es necesario deshacernos
de ese mundo eurocéntrico, sino que lo necesario hoy por hoy es inventar. Inventar, de algún modo, implica recordar ese invento, si se quiere, de Freire, o reinvento de Freire, de devolvernos la tematización de lo político al mundo educativo. Ese invento tiene que ver con devolvernos al mundo de lo político la necesidad de plantear nuevas epistemologías que sean válidas, ¿sí?, no para el discurso, el orden del discurso eurocéntrico, sino para romper con ese orden discursivo eurocéntrico, que de algún modo ya lo había denunciado obviamente Foucault, pero que sin embargo ese Foucault, aunque como ustedes saben, en defender la sociedad, ha trabajado el tema de lo colonial, pero desde el punto de vista europeo, nunca pensando en el punto de vista nuestro americano, ¿no? Entonces, desde ese lugar, reinventar, como quería el querido Freire, que constantemente reinventemos su obra, tenemos que reinventar a Foucault, tenemos que reinventar eh, toda la tradición eurocéntrica, pero pensando en ese sentir nuestro americano, que de algún modo tiene la estela la estela cultural de nuestros ancestros. Entonces, esta propuesta de inventar o errar tiene mucho que ver con esas actitudes de Rodríguez, de Simón Rodríguez, con su carácter de inventor, ¿no? Inventar la política, inventar la educación o reinventarla, si ustedes quieren, con esa capacidad crítica de investigar que nos traía Simón Rodríguez, con esa cuestión errante, si se quiere, obligada, porque los sucesivos exilios o autoexilios y cambios de nombre que obligaban a Rodríguez a llamarse de algún modo Robinson, esto que ha trabajado también Walter Cohen en una obra sobre Simón Rodríguez, me parece bien interesante. Entonces, Rodríguez era inventor, era investigador, era errante por obligación, si se quiere, pero esto le permitía aprender varias lenguas, porque aprendió muchas lenguas, incluso trabajó en Europa como traductor de algunas obras literarias, trabajó como también docente, enseñando la lengua castellana, pero porque él había reinventado su propia lengua, ¿no? Bueno, es una capacidad seguramente innata que habrá tenido Rodríguez, y que fue forjando entonces en función de esa rebeldía, ¿no? En función de la necesidad de inventar para no errar, desde ese carácter rebelde, revolucionario, insurgente, si se quiere, pensante, digo, sentiente, el sentir de su tierra, creo que fue algo así como el motor de la rebeldía de Simón Rodríguez, ¿verdad? Entonces, en esas propuestas pedagógicas que quedaron olvidadas, porque como ustedes saben, lo trataron de loco, a Simón Rodríguez se lo trató de loco, sobre todo una vez una vez que había fallecido Simón Bolívar. Entonces Simón Rodríguez tratado de loco, pero su obra es rescatada, obviamente, cuando el orden del discurso conservador, eurocéntrico, así lo permitió. Y este permiso o autorización, si se quiere de algún modo, viene dada por esos espíritus críticos, ¿no?, que estaban ahí agazapados, esperando el momento de la ruptura del orden del discurso conservador. Creo que esa insurgencia de Rodríguez tiene que ser profundizada. Hay mucho material sobre Simón Rodríguez, pero creo que tenemos que reinventarlo, reinventar al Sócrates de Caracas, si se quiere, como le decía Simón Bolívar,
y pensar en esa simbiosis, ¿no?, de los Simones, de Simón Rodríguez y Simón Bolívar. Eso nos va a traer la posibilidad de criticar y dialogar, sobre todo de esa crítica, en el sentido de qué es lo que tenemos que inventar en nuestra educación latinoamericana, entre comillas, o nuestroamericana, para no seguir errando, ¿verdad? Bien, entonces, solo para dejarles algunas de las ideas de Rodríguez. Rodríguez habló de las escuelas taller, de las escuelas granja, de las escuelas fábricas, y en ese sentido, esa era su propuesta, no dejar la educación, que sería la continuidad, sino que la ruptura vendría de la mano de pensar lo popular, de que a la educación nuestroamericana ingresaran en pleno siglo XIX, como ustedes saben. Simón Rodríguez es anterior a la obra de Sarmiento, de Domingo Faustino Sarmiento, que tanto eurocentrismo le puso a nuestra educación. Y no es que sea necesario renegar de ese eurocentrismo sarmientino, sino que necesitamos reinventarlo, y reinventarlo desde el punto de vista de lo que nos permita dejar de errar, ¿sí? Entonces insisto en este pluralismo cultural que nos brindaba Rodríguez en el siglo XIX, dialogando sobre la necesidad de reinventar la educación, y en esa reinvención la escuela tenía que estar abierta a hombres, a niñas, niños, mulatos, mulatas, indios, indias, y cholas y cholos, como decía él, ¿no? Y desde ese lugar, claro, pensaba en un pluriverso, si se quiere, ¿no? En un mundo, como dicen los zapatistas, en el que quepan otros mundos. Y es lo maravilloso que me parece que tenemos que seguir estudiando de Simón Rodríguez, o de reinventarlo, si se quiere, ¿no?, en torno a todo lo que sabemos en el día de hoy, a todo lo que nos enseñó Freire, a todo lo que nos permitió Freire, a todo lo que nos permitió la crítica, la corriente crítica y la pedagogía crítica, pero además, pensando en que la experiencia del paisaje americano es distinta a la del suelo europeo, y por eso necesitamos reinventar o inventar para no seguir errando. Esto es algo que está en muchos filósofos también nuestroamericanos y filósofas, y que de algún modo estuvo también agazapado, y que el orden del discurso que nos permite establecer una ruptura en este siglo XXI, nos permite de algún modo visibilizar para reinventar nuestra pedagogía o nuestra educación. Y en ese sentido me gustaría dejarles un último tópico que tiene que ver con que el tiempo lineal, que no podemos recuperar, es distinto al tiempo eterno, al que sí podemos recuperar, tal como nos han enseñado las comunidades ancestrales, que aún reinventan el vínculo entre el saber ancestral y el saber eurocéntrico, y también las culturas afrodescendientes que tanto han resistido al poder colonizador, ¿no?, al poder de la conquista, así como nuestras comunidades ancestrales. Entonces, creo que la experiencia de las comunidades ancestrales y la experiencia de las comunidades afrodescendientes de algún modo nos brindan la posibilidad de reinventar, ¿sí?, toda nuestra educación en función de pensar nuestro suelo, nuestros territorios, y no pensar en el territorio en el sentido no solamente en el sentido de nación, sino en algo que nos arraiga como seres humanos, que es la tierra, ¿no? Nuestros territorios implican eso, implican el sentir de la tierra, tierra a la que
tenemos que defender porque va a morir y con ella vamos a morir todos los humanos y las humanas en cualquier momento. Entonces creo que reinventar a Freire, reinventar a Rodríguez, de algún modo, reinventar a Sócrates, si se quiere, nos va a brindar la posibilidad de pensar ese tiempo eterno en función de pensar el futuro, ¿no? Si uno quiere hablar de ese tiempo lineal que nos legó todos los otros conocimientos, pero utilizando de algún modo las estrategias metodológicas o el no método, por llamarlo de algún modo, si se quiere, en sentido del Jacotot de Rancière, llamarle no método a esta cuestión de tomar la experiencia, ¿sí?, para articularla con el saber. Inventamos o erramos, entonces. Reinventamos o erramos. Dejo ahí a Simón Rodríguez. Y les voy a tirar así como unas ideas en torno a la colonialidad o a las colonialidades, ¿verdad? Porque es importante plantear esta diferenciación entre las diversas propuestas para pensar la colonialidad. Hay un triple entramado que es fundamental para no perder de vista, del que no voy a hablar mucho, pero que tiene mucho que ver con pensar las decolonialidades. Y ese triple entramado tiene que ver con la colonialidad, obviamente con la conquista, con la era de la conquista de nuestra América, con la imposición del patriarcado, el despojo que provoca la conquista de América, implica de algún modo el invento de la modernidad eurocéntrica. Es decir, la modernidad eurocéntrica difícilmente pudo haber superado la modernidad islámica de los países árabes, digo, sin la conquista de América, que fue la que de algún modo financió todas esas investigaciones que acompañaron el desarrollo del patriarcado y también del capitalismo, ¿no?, de sus primeras empresas capitalistas. Sin colonialidad, sin conquista, no hay patriarcado. Sin patriarcado, que de algún modo implica la división internacional del trabajo, la división sexual del trabajo, no hay capitalismo que perdure. Entonces, no perdamos de vista esa implicancia de este triple entramado entre colonialidad, conquista, patriarcado, división sexual del trabajo y capitalismo, ¿sí? Fundamental sin estar el colonialismo y el patriarcado. ¿Bien? Entonces, no perdamos de vista ese triple entramado. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, la colonialidad es el motor de la modernidad europea. Modernidad en el sentido de, entre comillas, progreso económico, un progreso económico que les permite de algún modo realizar investigaciones en torno a que de algún modo se desarrolle la educación, se desarrolle la cultura, se desarrolle el mundo del trabajo, se desarrolle el mundo de la producción, se desarrolle el mundo del capitalismo, ¿verdad? Entonces, no perdamos de vista que el motor de la modernidad europea fue la conquista de América, que fue la que posibilitó esa empresa eurocéntrica. Podemos discutir después cómo existen esos traslados de lo eurocéntrico a lo estadounidense o a lo norteamericano, pero no deja de ser un pensamiento eurocéntrico, ¿no? Entonces, desde ese lugar, primer punto para hablar de colonialismo es plantear esto que hace tantos filósofos de la liberación o la filosofía de la liberación en conjunto con la teoría de la dependencia han desarrollado en tiempos en los que el orden del discurso no nos permitía hablar de colonialidad, ¿no? Entonces, motor de la modernidad europea, la conquista de América. Ahora, esa ruptura en el orden del discurso nos permite hablar
según una serie de autores y autoras de nuestra América y del mundo, ¿no? Porque lo colonial está en el mundo, pero bueno, he trabajado más autores y autoras de nuestra América, nos permite hablar de un giro descolonial, ¿no? Un giro descolonial que ya no es un giro analítico, que ya no es un giro lingüístico, que ya no es un giro epistemológico, aunque los implica a todos, ¿no? Este giro descolonial es de algún modo como el reinvento o la reinvención de la problemática cultural de nuestra América. Entonces, el giro descolonial es un proyecto intelectual crítico, ¿sí?, para distanciarse, e insisto en la necesidad de no divorciarse. No podemos romper con la continuidad, podemos romper con algún orden discursivo, pero no podemos romper con todas las continuidades, porque no podemos tirar el agua de la bañera con el niño adentro, ¿verdad? Al mejor estilo de Rorty. Entonces, este proyecto intelectual crítico para distanciarnos sin divorciarnos de la colonialidad es el giro descolonial. Ahora bien, hay una serie de conflictos al interior de la academia, a la colonialidad, si ustedes quieren, de la academia, que está potenciada por tres categorías básicas, ¿no? Porque la colonialidad opera desde tres dimensiones: la colonialidad del poder, la colonialidad del ser y la colonialidad del saber. Eso es lo que de algún modo impide o retrasa, ¿sí?, esa ruptura que provoque un giro descolonial de algún modo más pluriversal, por no llamarlo universal, aunque no estaría mal que ese giro descolonial pudiera darse internacionalmente. Entonces, tenemos tres dimensiones para dialogar sobre la colonialidad: la colonialidad del poder, la colonialidad del ser y la colonialidad del saber. La colonialidad del poder, como todos y todas sabemos, es de algún modo una propuesta, una interesantísima propuesta de Aníbal Quijano, ¿verdad? Que nos traía en el diálogo de cómo la colonialidad del poder no finaliza con la colonialidad política. Es decir, de algún modo la independencia política implica que se disfrace esa independencia desde el punto de vista de la economía y la política, y lo político más que de la política, aunque la política también está influenciada por la colonialidad del poder. Es decir, nos permitieron, en un momento dado de la historia, descolonizarnos e independizarnos en sentido de territorios, si se quiere, políticos, pero eso no nos liberó, nunca nos liberó de las otras colonialidades, como ustedes saben, que son las influencias de la intelectualidad eurocéntrica, las influencias de todo lo que tiene que ver con la economía de las naciones, desde el punto de vista eurocéntrico. Y entonces continuamos en esa colonialidad, aunque encubriéndonos en que somos países libres. Esto, de algún modo, nos vuelve a Rodríguez, quien de algún modo bregaba por esa descolonización o decolonización económica, ¿sí? Entonces, reinventemos a Rodríguez de algún modo para pensar este problema de la colonialidad del poder, que viene dada con la cuestión de la raza. Digo la raza de algún modo porque el poder de la blanquitud, de algún modo, implica también una diferenciación en lo que hace a la cultura, a las culturas y a la intelectualidad, sobre todo, ¿no? A la teoría, si se quiere.
Ahí uno podría citar a un Fanon, como hace Catherine Walsh, que de algún modo trabaja con Fanon y con Freire, y para dialogar sobre las pedagogías decoloniales, y, y en ese sentido está presente el legado de Aníbal Quijano para pensar que la colonialidad del poder se estructura en torno a la invención de la idea de raza, ¿no? Y eso de algún modo hace que se domine desde el punto de vista económico y político. La colonialidad del saber, digo, para pasar a otro tipo de colonialidad, a otra dimensión de la colonialidad, obviamente es la colonialidad epistemológica. La colonialidad filosófica, la colonialidad de la ciencia y la relación entre lenguas y conocimientos. Como todos y todas sabemos, hay unas lenguas que se suponen más filosóficas que otras. La griega, la latina, la inglesa, la francesa, la alemana, que de algún modo en un momento de la historia de la filosofía fue la filosofía, con mayúscula. Entonces hay un vínculo ahí entre la tematización de la filosofía, eurocéntrica, insisto, en términos de algún modo, vigilar epistemológicamente al resto del mundo, que de algún modo se incorpore a lo internacional, ¿verdad? Entonces, la ruptura epistemológica, la ruptura de las epistemes, no puede darse sin continuidades y tampoco es deseable que así sea. No podemos perder de vista ese tipo de epistemología que nos ha forjado la posibilidad de investigar, la posibilidad de plantear nuevas formas de educarnos y tantas otras cosas, ¿no? Pero esa epistemología eurocéntrica lo que implica es que, de algún modo, se domina al resto de las culturas, porque para hacer filosofía o para hacer ciencia, ¿a quién tenemos que nombrar? A los autores eurocéntricos. Y entonces construimos nuestro conocimiento en función de reproducir ese material teórico que existe en el mundo eurocéntrico. Entonces, la colonialidad del saber opera desde ahí, ¿no? Opera desde la vigilancia epistemológica, opera desde la vigilancia filosófica, perdón, y desde la relación entre lenguas y conocimientos, ¿sí? Nadie puede validar, o el mundo eurocéntrico, perdón, no validaría la construcción de una teoría en una de nuestras lenguas ancestrales, o en lengua castellana, digo, más allá de que España, o Castilla, perdón, no España, Castilla, haya dominado en algún momento nuestra región y de ahí heredamos el castellano, más allá de eso, como ustedes saben, la España también es de algún modo desmerecida por esas otras lenguas que de algún modo son las lenguas de la filosofía. Entonces la lengua castellana, así como la lengua italiana, aunque tenemos grandes filósofos españoles y filósofos italianos, no es la lengua de la filosofía. Puede ser la lengua de algunas otras lenguas, pero no la de la filosofía. Entonces, esa reinvención, ese inventar para no seguir errando, tiene que ver también con criticar y hacernos preguntas en torno a cómo lograr la creación de unas epistemologías otras, unas epistemologías insurgentes, que nos permitan incorporar el desarrollo de nuestras propias culturas, que de algún modo superan con creces, sobre todo, las perspectivas ético-políticas eurocéntricas. Desde ese lugar, la colonialidad del saber lo que nos ha traído es nuevamente una dominación académica, intelectual, que de algún modo también potencia las otras dominaciones, como ser de la otra dimensión de la colonialidad, que es la dimensión del ser.
hay ahí, en esa colonialidad del ser, un control de la subjetividad. Control de la subjetividad que está dado, como nos enseñara el querido Foucault, en términos de plantear unos modos de dominación a partir de nuestros actos, de nuestras acciones y de nuestros pensamientos, ¿no? Y además, a partir de dominarnos en sentido sexual, ¿no? En la historia de la sexualidad, obviamente, sobre todo en el primer tomo, es increíble cómo de algún modo se va incorporando en ese mundo dominador, eurocéntrico, y con esto no quiero decir que las teorías sean obviamente las culpables de la dominación o de las guerras, ¿no? Pero las teorías colaboran con la construcción de esa subjetividad que de algún modo nos pone en la estela de un pensar que nos va vedando la posibilidad de la pregunta, nos va vedando la posibilidad de la crítica, y nos va vedando la posibilidad de vernos como iguales en personas que deciden, eligen o sienten que no son cis heterosexuales, ¿no? Que no son cis mujeres, que no son cis hombres, ¿no? Esa dominación de la sexualidad, de algún modo, acompañada del trayecto de las ciencias, de la filosofía, nos lega una subjetividad, ¿sí? O nos transfiere una forma de subjetivarnos al estilo de eurocéntrico. Entonces, un triple entramado para comprender el tema que estamos dialogando. La colonialidad, el tema de este triple entramado conceptual me parece que es útil para pensar esos sistemas de dominación eurocéntricos. La colonialidad, la conquista, el patriarcado, la implantación de una subjetividad que divide los sexos en dos géneros, y el capitalismo, que de algún modo aplasta a las naciones, a las mal llamadas naciones del tercer mundo, ricas en patrimonios naturales y pobres en recursos financieros, si se quiere, entre otros, teóricos, entre otros, de subjetividad, entre otros, a partir de esa dominación colonial que ha operado y sigue operando desde tres dimensiones. La colonialidad del poder, raza, economía y política, la colonialidad del saber, epistemología, filosofía, ciencias, y la relación entre las lenguas y el conocimiento, y la colonialidad del ser, la implantación de un estilo de subjetividad particular. Rápidamente dejarles los nombres de algunos autores que nos traen perspectivas descoloniales, en muchas ocasiones sin llamarlo de esa manera. Rodríguez, que sí ha hablado de lo anticolonial, y que también ha hablado de un partido colonial, a propósito de lo que nos sucede en Latinoamérica y en Argentina en particular, de algún modo ese partido colonial parece que estuviera dado, ese partido colonial que es el partido conservador, parece que estuviera dado en el partido judicial, ¿no? Entonces Rodríguez nos trae muchísimas conceptualizaciones que necesitamos reinventar para no seguir errando. Martí, obviamente. Martí nos ha dejado el término Nuestra América, ¿sí? Martí en Nuestra América habla de la necesidad de la liberación de la América, sin hablar, si ustedes quieren, de lo colonial, pero sí implantando ese abejorro, ese aguijón que nos permitió, una vez que el orden del discurso lo permitía, incorporar una terminología más adecuada para nombrarnos a nosotros y a nosotras mismos y mismas. Hay otros términos que se utilizan actualmente, porque en realidad la idea de América es una idea despectiva, la idea de Latinoamérica también es una idea despectiva, y entonces lo que proponen algunos activistas y teóricos descoloniales es hablar de Abya Yala, que todavía no es pluriversal, pero de algún modo implicaría
hablar de nuestro territorio como un territorio ancestral que de algún modo fue dominado durante un periodo por otras formas de pensamiento, ¿no? Entonces, Rodríguez, Martí, Mariátegui, obviamente, Mariátegui ha sido un gran crítico, aunque enrolado en la corriente marxiana. Eso no implicó que pueda de algún modo visibilizar las diferencias culturales entre los indígenas, entre los pobladores indígenas, y las perspectivas laborales, si se quiere, del mundo anglosajón, ¿no? Entonces, creo que reinventar a Mariátegui también es una posibilidad para poder pensar cómo autores y autoras de nuestra América o de nuestro Abya Yala nos fueron brindando la posibilidad de seguir caminando en esa, o seguir errando al mejor estilo de Rodríguez para pensar en nuestros territorios y nuestra propia cultura. Bueno, Kusch, he trabajado muchísimo a Kusch, es un autor que ha denunciado la dominación de nuestra América y la reducción, ¿sí?, de las culturas nuestroamericanas. Sin embargo, Kusch nos trae desde varias conceptualizaciones que hace, como la cuestión seminal, como la fagocitación, como la traición a la historia, y tantos otros términos que la negación de la cultura popular, la negación de la cultura ancestral. Es decir, Kusch nos trae muchísima terminología para poder trabajar en romper ese orden discursivo eurocéntrico ahora que se nos está permitido. Ni hablar de Fanon. Fanon creo que es uno de los primeros en hablar de la cuestión de la raza y cómo existe algo así como escalas en la denominación de las razas, y a partir de eso también de los lenguajes, ¿verdad? La obra de Fanon, hay que reinventar a Fanon también. Jauretche, que también de algún modo ha hablado de la colonización intelectual. Dussel, obviamente, que también viene trabajando con otros autores como Quijano, que ha trabajado con Kusch, pero que de algún modo nos trae una perspectiva de liberación para nuestra América. Bueno, hablamos de Quijano hace un rato también. Miñolo, Grofogel, Walsh. Bueno, tres autores contemporáneos que han dedicado mucho tiempo de su tarea intelectual a dialogar sobre la colonialidad y la descolonialidad o decolonialidad, ¿no? Hay ahí unas cuestiones muy conceptuales en torno a qué implica o a qué remite cada una de estas palabras, que no vienen al caso, pero que bien trabajan Miñolo, no tanto Grofogel, pero sí Walsh en términos de pensar una pedagogía descolonial. Les dejo ahí los nombres para que investiguen. Acá terminamos. No sé cuánto tiempo voy, les pido disculpas si tardé demasiado, pero bueno, dejarles una serie de preguntas nada más, ¿no? ¿Qué nos hace o nos transforma en intelectuales descoloniales? ¿No? Eso para pensarlo. A mí se me ocurre en principio que esto que estamos haciendo ahora, o que de algún modo estoy obligándolos a hacer ahora, obligándoles a hacer ahora, es de algún modo ya nos está poniendo en el tren de la decolonialidad o la descolonialidad. Pero tiene que haber más cosas. Se trata de pensar en conjunto y de aportar a la reinvención de las teorías nuestroamericanas. ¿Cómo pensar entonces la piedra de toque, ya para ir cerrando el seminario de algún modo, ¿no? ¿Cómo pensar la piedra de toque, la pedagogía de la pregunta, lo crítico de la crítica y lo crítico de la pedagogía crítica, y las disputas entre escolarización y desescolarización en el marco de estas propuestas decoloniales que les he traído en el día de hoy? ¿Cuál es
en este entramado conceptual la relevancia de las pedagogías decoloniales. Y creo que aquí es donde tendríamos que volver al principio, ¿no? Para poder seguir dialogando. Entonces, a modo de cierre, les traigo ideas, nada más que ideas, para pensar alternativas renovadoras, si se quiere, disruptivas, que nos permitan dialogar sobre nuestra educación y cómo tendría que ser nuestra educación, para reinventar nuestra educación. Les traigo ideas, nada más que ideas, para pensar alternativas renovadoras, indisciplinadas sobre todo, lo más importante, de nuestra práctica educativa. Les agradezco mucho el acompañamiento y nos vemos pronto y dialogamos en el foro. Hasta pronto.